diría uno que yo sé. Lo recibimos con este aplauso a Pablo Di Pierri, que nos trae el resumen. ¿Cómo era? Yo dije que hiciéramos un balance, ya que estamos en diciembre, acerca de cómo se encuentra el país, y bueno, qué horizonte, qué posibilidades se ven en términos políticos, o para dónde va la cosa, podría decirse de una manera más llana, ¿no? No es que sepamos dónde va a terminar todo esto. Justo te iba a preguntar. No es que sepamos dónde va a terminar todo esto, pero por lo menos tenemos más herramientas para empezar a pensar qué pasó a lo largo del año y cómo está siendo el gobierno de Milei. Un montón de cosas que dijimos a lo largo del año no se corroboraron. Esto ya lo venimos asumiendo. Yo decía que desde el peronismo, desde el kirchnerismo, se suponía que Milei no iba a aguantar, que Milei iba a devaluar, que Milei iba a hacer tal otra cosa, además de las que ya hizo, y sin embargo en los hechos no se comprobó, encontró la manera de dibujarla, de pilotearla, se sostuvo, negoció, compró, adornó, y acá estamos. Sí. Y después, por supuesto, cuando uno analiza comportamientos y diagnósticos, o diagnósticos y comportamientos en la oposición, sea en el Congreso, sea entre los gobernadores, sea en el peronismo, sea en el sindicalismo, encuentra cuántos aciertos y cuántas pifias hubo a lo largo del año también. Y me parece que está bueno ir recuperando eso paso a paso para entender dónde está parada la política hoy. Cerramos la semana pasada, justamente, estábamos al aire el jueves. La semana la cerramos el viernes, ¿no? En términos laborales, pero el jueves fue, si se quiere, la noticia de mayor magnitud que justamente copó la discusión mediática a lo largo del fin de semana, que era lo que pudimos abordar cuando estábamos al aire, que lo teníamos a Fabián Wallman en el Congreso, en el momento en que se cae la sesión por ficha limpia, y se empieza a hablar con mucha fuerza del pacto entre Javier Milei y Cristina Kirchner, o entre los libertarios y el kirchnerismo, a raíz de que, como ficha limpia era una ley pensada por el PRO para que Cristina Kirchner no pudiera ser candidata, el hecho de que los libertarios no dieran quórum junto a otros, ¿no? Funcionaba como una especie de corroboración empírica de que había un acuerdo entre la Casa Rosada y el Instituto Patria para que esa ley no prosperara, ¿no? Sí. A lo largo del año nosotros muchas veces dijimos, incluso contra la opinión de oyentes o actores políticos, que efectivamente había diálogo, había conversación, había negociación entre la expresidenta y el gobierno actual. Eso era resistido desde la emoción y trataba de alguna forma de discutirse con algún que otro argumento inconsistente, pero sabíamos qué pasaba. Sabíamos que había interlocutores de ambas partes discutiendo. Y además, yo lo conté muchas veces, me parece que es central en el análisis para dejar caer ciertos velos y asumir que la política es también sentarse a una mesa a discutir y negociar cosas en contra de lo que uno quiere defender. Muchas veces, a veces tiene que resignar determinados aspectos. Muchas veces yo volví al 14 de febrero de este año, que para mí es San Valentín. El hito, pero es el hito explicativo. Es romántico. Es el hito explicativo de lo que Cristina Kirchner proyectó respecto del gobierno de Milei. 14 de febrero, muy tempranamente, Cristina Kirchner, en ese documento de 33 páginas, planteó una serie de cuestiones que perfilaban al kirchnerismo frente a Milei. Y en ese documento ella también le planteó específicamente a Milei que las reformas que Milei quería hacer las tenía que hacer con el peronismo. Sí. Porque le estaba discutiendo el lugar a Macri y a Rodrigo de Loredo, centralmente, Cristina. Quería hacer pelota a Macri y quería correr al radicalismo y quería ofrecer la plataforma de los legisladores peronistas para votar reformas que, por supuesto, amortiguaran el daño que quería hacer el gobierno de Milei, sabiendo que era inexorable que ocurrieran esos daños, ¿sí? O sea, era inexorable que en algún momento la ley bases se aprobara. Pero, por lo menos, lo que planteaba en ese documento es, vení, discutí acá, hacemos la reforma acá. Y algo de eso ocurrió hasta acá, más allá de lo que Cristina quería o sin que Cristina terciara.
en muchos aspectos. Yo conté cómo efectivamente se frenó la reforma sindical que pretendían los radicales tipo Martín Tetaz, porque Pichetto acordó con la CGT una serie de tácticas y las coordinó en el Congreso con, entre otros, Sergio Palazzo. Ajá. Y frenó lo que Tetaz pretendía, que era eliminar la reelección indefinida de los sindicalistas al frente de sus sindicatos y, entre otras cosas también, impedir que se cobrara una cuota solidaria a los laburantes afiliados y no afiliados después de cada acuerdo paritario, ¿no? Hay algunos sindicatos que tienen eso, unos cuantos, que tienen ese tipo de cláusulas en sus convenios colectivos. Y para Tetaz y para un montón de liberaloides en Argentina, eso es una afectación del derecho adquirido o del salario de los laburantes. ¿Por qué? Porque lo que esconden bajo esa crítica es que lo que no quieren es una organización gremial fuerte. Porque con esa plata que capturan los sindicatos, por supuesto que construyen organización. Claro. Más o menos burocrática, no importa, pero está. Bueno, entonces, después de todo este rodeo, lo que uno puede decir es que efectivamente llegamos a diciembre, el gobierno de Milei se encuentra en un momento de una fortaleza relativamente mayor a la que suponíamos que iba a tener, ¿no? Durante el año supusimos que para mitad de año iba a estar complicado, que los gobernadores se le iban a poner difícil o que el Congreso le iba a trabar las leyes. Pasaron a medias las dos cosas. Un poco se trabó, otro poco prosperó en todos esos ámbitos. Y a esta altura del año lo que les queda a los opositores, aliados o más férreos, y a los gobernadores es, vamos a usar la palabra adrede, la ilusión de que Milei se allane a ofrecer, aunque sea, el tratamiento del presupuesto que él mismo envió el 15 de septiembre pasado en ese show frente a los diputados, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué digo la ilusión de que aunque sea mande eso? Porque si no manda eso siquiera, lo que va a producirse automáticamente es la prórroga del presupuesto 2023, que según la Ley de Administración Financiera está estipulado que se efectivice al 1 de enero sin ninguna mediación, ¿sí? Y eso le permite un manejo discrecional de fondos a lo largo del 25, que es cuando Milei va a tener que afrontar la campaña electoral como oficialismo y tiene que revalidarse en las urnas, ¿no? Porque lo que viene ahora es Milei anti-Milei en las urnas en el 25. Sí. Lo vengo diciendo hace rato. El manejo discrecional Milei lo tiene porque él está haciendo política mejor que la oposición. También es cierto. Con ninguna ley, a este tipo ninguna ley le ata las manos ni lo tuerce. Con lo cual me parece que esta ilusión es otra de las ilusiones fallidas de la oposición. Probablemente, pero hasta acá lo fue llevando Milei en esa negociación de que les iba a dar un presupuesto si, por ejemplo, no le volteaban el DNU del canje de deuda. Entonces los gobernadores mandaban a los legisladores que le respondían a que no dieran quórum. Por otro lado, lo último que se dijo la semana pasada, fines de la semana pasada, era que el gobierno quería ese presupuesto, que el gobierno evaluaba enviar los pliegos de 140 jueces federales en las provincias, que eso es algo que al peronismo le cierra y le conviene, y que iba a mandar los pliegos del Hijo y García Mansilla. Y yo les conté acá cómo Mayans y Di Tulio se le pararon de manos al gobierno y dijeron: si vos mandás al Hijo por decreto, te lo volteamos en la primera sesión del año que viene. Sí. Bueno, eso es lo que hay hasta ahora. Es un paquete muy grande porque no se agota ahí, porque Cristina quiere discutir más, quiere discutir Procuraduría General de la Nación, quiere discutir Defensoría. Hay otros actores del sistema político que quisieran discutir otras cosas. Por ejemplo, Macri quiere que no se eliminen las PASO, que es algo que quiere impulsar Javier Milei, con una lógica, por un lado, efectista respecto de la propaganda del ahorro de plata, que significa realizar las PASO. Sí. No es tanto, son 50 millones de pesos. Hacer las PASO cuestan 50 millones de pesos, por ejemplo, el año pasado costó... De dólares debe ser. No, pesos. ¿Cómo va a ser 50 millones de pesos? Bueno, eso es lo que dicen. No, está mal. Es lo que dicen. No, está mal, boludo. 50 millones de pesos no es nada, ¿no? Puede ser, pero tiraron ese dato. Y
Ponele que sean 150 es poco igual, ponele. Es poca plata, por ahí son 50.000 millones de pesos y pusieron mal los ceros. Claro. Pero, y ahí sí daría 50 millones de dólares, como decís vos. Y suena más serio. Pero lo cierto es que eso lo que hizo fue profundizar o agudizar las tensiones al interior del PRO y la Libertad Avanza, que es lo que también vinimos contando a lo largo del año. ¿Por qué? Porque Macri amagaba o tensaba para negociar algún carguito, alguna pavadita, algún souvenir, digamos. Sí. Y se cumplía también a medias, como todo lo que hace Milei. A los gobernadores, efectivamente, plata les transfirió por afuera, por izquierda, digamos. Sí. No tanta, no mucha. Algunos dicen que casi nada, pero Jaldo, al 5 de cada mes, paga sueldos con plata que manda Nación. Eso es lo que se comenta en pasillo. Claro. Entonces, es poco o es nada o casi nada, pero a los gobernadores les sirve y por eso se portan como se portan algunos. ¿Qué se viene de ahora en más? Teniendo todo esto sobre la mesa, tenés el mapa con estas dotaciones, digamos, ¿no? O sea, la estrategia de Unión por la Patria es rosquear en el Congreso. Esa fue la estrategia que pensó Cristina. Y de acá en más parece que es la misma. Bueno, es una muy buena pregunta y casualmente... O sea, la política en un cajón. La política entendida como... Sí, entiendo lo que estás diciendo. Una elaboración social, popular. Hay enojo. Discurso. Sí, totalmente. Línea. Hay un enojo con esa línea de Cristina o del kirchnerismo. Porque obtuvo resultados a medias. Digo, el jueves contamos cómo. La verdad estamos peor. Sí, pero quiero decir. Sí. Es verdad. Y la cuenta es esa. Estamos peor. Pero te voy a llevar a un terreno donde por sensibilidad te va a resultar más admisible la estrategia. Por supuesto que uno la podría criticar desde una especie de, si existiera tal cosa, un lugar más ecuánime para el análisis político, uno diría que es un lugar de la mezquindad. Pero Cristina Kirchner salvó su ropa el jueves pasado, ¿no? Sí. Por más que yo te explique, por más que los juristas digan que la ley de ficha limpia no puede aplicarse con retroactividad, el anhelo del PRO era encarcelarla. Entonces, o evitar que se candidateara. Lo que ocurrió el jueves, que fue algo que adelantó Germán Martínez el martes, y que era, si ustedes votan ficha limpia, el próximo presidente de la Cámara se llama Pichetto, hizo que Menem sacara el quórum, que Patricia Bullrich llamara a 2 diputados del PRO y los sacara del recinto, y que otros partidos también bajaran diputados del recinto. Eso está bien, lo entendemos. Sirvió para eso. Ahora... No para la política con mayúsculas. Claro, de alguna manera lo que yo sospecho entonces es que Cristina cree que haciendo política por fuera de la rosca, que para mí no es política, la rosca parlamentaria, es rosca política, que hacer política no le sirve más, y a mí me parece que la política sirve, me parece que es imprescindible, sobre todo porque estos tipos avanzan peligrosísimamente por ese lado, yo ¿no? Creo que vos... Por el odio, por la batalla cultural, lo que ellos nos robaron, la idea esta de batalla cultural, que la van ganando. Yo creo que vos das en la tecla con eso que decís. Yo quería hablar de esto hacia el final, justamente. Ay, no, pero está perfecto. Coincido contigo. Pero me ayudás a plantearlo y hasta clarificás ese mapa lleno de dotaciones que a veces se confunden. ¿Por qué? Porque yo vengo diciendo, lo venimos charlando, lo compartimos, lo problematizamos, discutimos. A veces estamos más de acuerdo y a veces no tanto. Sí. Pero acá vinimos diciendo mucho tiempo que la política está chiquita. Sí. Que la política ilumina una parte del mapa, pero que eso no le hace sombra a la sociedad. Hay mucha sociedad fuera de la política, hay mucha gente afuera, muchos problemas, muchas demandas, muchas inquietudes, mucha vida afuera de la política. ¿Vos estás adentro de la política? ¿Yo estoy adentro de la política? Estamos afuera de la política. Está bien, pero yo como trabajo hablando con todos estos que nos tipos interese es otra cosa, pero yo no me siento interpelado por... claro. No sé a dónde ir, no sé qué hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Bien. Bueno, ¿Qué peleo? ¿Qué digo? Fabián Waldman va a salir en un rato. Hay una reunión en ATE, se está organizando la Marcha de la Resistencia el jueves.
para el jueves. Los sindicatos, algunos sindicatos, están discutiendo justamente la limitación de la política entendida como rosca parlamentaria, como rosca de gobernadores, como rosca en general, como ver cómo me salvo yo o como tratar de encontrar un mejor posicionamiento o reperfilamiento para el cierre de lista el año que viene. Eso lo están puteando los sindicatos, aquellos sindicatos que están dispuestos a movilizar más de lo que movilizan actualmente. Sí. Pero para que nos demos una idea del quilombo en el que estamos metidos, Piñanelli, que es uno de los que figura entre las autoridades del PJ designados por Cristina, en la lista Piñanelli de Cristina. Es el capo del ESMATA. Un sindicato combativo. Tignanelli. No, sí, Facundo Tignanelli es un diputado de mucha confianza de Máximo Kirchner, que es diputado en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura bonaerense. Piñanelli es ESMATA. Y Piñanelli, Ricardo. El gordo. El gordo, Piñanelli. Lo adoro, yo lo conocí. Bueno, es un chabón que todavía conduce el sindicato, pero que no está en el momento de mayor potencia política o de mayor exposición siquiera. Y en una reunión de dirigentes gremiales me contaron que uno de los laderos de Piñanelli, el ESMATA, quiero recordar, además de contar con Piñanelli al frente del PJ con Cristina, cuenta con el diputado Mario Paco Manrique en la Cámara de Diputados. Y este ladero de Piñanelli, en esa reunión que tuvieron de discusión política los distintos sindicatos, dijo: a nosotros nos echaron 1.300 laburantes. Y uno medio que saltó de fondo y dijo: ¿y vos qué hiciste para frenarlo? Y el ESMATA es un sindicato que uno podría calificar de los más dignos, sí, en la vara del burocratómetro. O sea, sí. Y sin embargo no frenó esos despidos, ¿sí? Sí. O no logró revertirlos, o no tuvo una política demasiado combativa este año. Lo mismo está pasando con otros sindicatos. Por ejemplo, uno que me atañe, el CIPREVA, ¿no? Salió ayer en La Nación una nota que habla del no cierre de Telam. Sí. ¿No? O sea, Telam, yo lo conté acá, Telam lo que hizo fue ofrecer retiros voluntarios de los 700 laburantes que había por el destrato, el maltrato, el asedio, el desgaste desde el macrismo hasta acá. Muchos tomaron ese retiro voluntario, quedaron alrededor de 200 laburantes, más o menos, pero la empresa no se cerró, se reconfiguró bajo una de las partes que ya tenía, que era la de la publicidad oficial, y la otra parte, la pata periodística, quedó produciendo contenidos para el sistema de medios públicos. O sea, produce para Televisión Pública y Radio Nacional, pero no produce hacia afuera Telam. Vos te metés y la página de Telam no ofrece contenidos ahora, no hay noticias en Telam. Entonces, esa parte se cerró, pero no se cerró la empresa porque hay alrededor de 100 y pico de periodistas que siguen laburando. Y que a partir de hoy les hacían cumplir horario pleno, porque había muchos que los tenían en su casa y les pagaban salario. Por eso también hay que decirlo, porque la gente festejaba cierra Telam, pero lo único que hizo fue cerrar y seguir pagando salarios. Claro. Entonces, recién no volvieron a trabajar. No, claro. Muchos a la oficina. Yo igual, a mí me consta que había muchos cumpliendo horario en las oficinas, claro, en el cuarto, el quinto, el sexto piso. Había muchos que no, pero unos cuantos que sí, a lo largo de todo el año laburaron. Eso era un daño enorme al relato, a la narrativa de Milei de cierro Telam, cierro la TV pública, y sin embargo todo eso siguió funcionando. Estas noticias a Milei lo ponen de la nuca, ¿sí? Porque significa que estás mostrando que no pudiste cerrar, así como no pudiste privatizar Aerolínea, no pudiste cerrar Telam. Pero, sin embargo, el sindicato, el CIPREVA, lo que cree es que era, hasta acá manejó con mucha delicadeza el tema, subrepticiamente, porque entendía que el pacto de silencio con el gobierno ayudaba a que se cuidara a los laburantes que estaban ahí adentro, ¿sí? Sí. Pero eso es también, y lo digo con amor, es una postura derrotista, cero combativa. Sí. O sea, me someto, me subordino a la lógica o a la fuerza del gobierno, que me dicen callate la boca y seguí laburando, que así no te cierro, así no te echo. Y yo gano la discursividad diciendo que yo hice mierda a Telam. Eso es increíble. A mí hasta a veces no quiero hablar de estas cosas porque es como destapar la olla. Ay, a ver si todavía los echan a los que no echaron. Los de AFIP, por ejemplo, los 3.000 echados de AFIP, ¿están echados?
Pero yo me lo vengo preguntando, no lo quise decir al aire, pero ya que destapamos, porque yo creo que no están echados. Bueno, sospecho que no, pero tampoco hay información. Pero esa es boludo. la diferencia entre la política y la política con mayúscula, ¿no? O sea, justamente, inhibieron tanto el sentido de la acción política que ahora todos se quedan cuidando su quintita. Y está mal cuidar su quintita, y la verdad que en un momento de repliegue uno puede decir no está tan mal, está mal pero no tan mal, como decía Guido Casca. Lo que pasa es que, bueno, yo te voy a decir, no tenemos a Putin diciendo no se metan con nosotros. Nos falta alguien que diga no te metas con nosotros, la puta que te parió. Pará. Bueno, ahí yo, retomando esto que vos decías de la política, o lo que decíamos juntos, ¿no? La política está chiquitita, estamos todos afuera de la política. En ese mismo asado donde me dijeron que la China Suárez tiene tobillos feos, un militante mucho más experimentado que sobrevivió a su detención en la ex-ESMA, fue Monto y fue ultra kirchnerista y sigue siendo militante y discute lo que puede. Bueno, él dijo algo así poéticamente respecto de la política. La vida es un córner en el fútbol, en un partido de fútbol donde están todos dentro del área cagándose a codazo para ver quién cabecea, y al mismo tiempo en esa conversación donde dice, es un quilombo la política, llegar, meter el gol o atajarla, es un quilombo, es difícil, estamos todos en el área y alguien quiere destacarse, entonces le pega al de al lado, camisetea de acá, camisetea de allá, el árbitro cobra penal, pasa de todo dentro del área, pasa de todo, es muy difícil la política, es muy difícil la vida, es un córner. Y la solución, o por lo menos el horizonte de salida que él encuentra respecto de ese encierro adentro del área chica es la apuesta al vínculo, ¿no? Y el vínculo es tiempo, y el tiempo exige paciencia. Y estamos en un momento donde el campo popular sufrió una derrota terrible el año pasado, y todavía estamos contando heridos, ¿no? Es que no, lo que pasa es que la derrota del año pasado, este año se hizo... Se profundizó. Se hizo mucho más derrota. Pero entonces, sin renunciar a los atajos que la rosca política puede servirte, sin renunciar a eso, hay que hacer una apuesta fuerte, decía este militante, a la reconstrucción de los lazos políticos, por afuera del entro yo en la lista o viene aquel... tener abiertas de par en par las puertas de las unidades básicas, los centros culturales, discutir en los sindicatos, en los lugares de cada uno, ¿no? Nosotros tenemos oyentes que están recontra ultra comprometidos. Hace poco hablaba con alguien que hace mucho no manda mensajes. Mary de Ramos. Sí. Mary de Ramos está full activando en las escuelas. Mira. O sea, pude conversar con ella. Bueno, son muchas veces pálidas las que reciben porque los docentes con los que discuten, muchos de los docentes con los que discuten, según me cuenta ella, y bueno, están en un enojo visceral con el peronismo y dicen, bueno, al menos con esto es tal cosa. Y sienten que no les rompes las bolas con lo político. Entonces hay un trabajo de territorio, un trabajo de conversación, de restauración de la charla y de compartir algo con otro que se fue diluyendo y que hay que recuperar, que hay que fortalecer, y eso va a llevar mucho tiempo. Capaz que no se mide en cierres de listas, capaz que se mide en plazos más prolongados. Y para eso, de nuevo, tiempo y paciencia. Pero la paciencia... Pero ya sé que yo te digo tiempo y paciencia, esto y lo no ve, es ni siquiera un analgésico para el dolor. Bueno, en los sindicatos se ve, o por lo menos hay sindicalistas que lo ven. Sí. A mí lo que me pone muy preocupado es si la dirigencia lo está viendo. O siguen encerrados en los codazos, en el área, como decís vos, en el córner, a los codazos dentro del área chica. Y bueno, hay muchos que no lo ven, pero por eso a mí me resulta tan parecido a lo que pasaba en la década del 90, donde había claridad y compromiso en un sector y había claridad y cinismo en otro, tal vez, ¿no? Porque no es que no la ven. No. Digo, esto que ves vos o que ve cualquiera de nosotros, está bien. Los dirigentes evidentemente lo comprenden, pero por supuesto que después lo que hacen es evaluar en base a sus propios intereses o los intereses de aquel sector al que representan, qué conviene más.
Habla. No, perdón, estaba escuchando atentamente. Te hagas el respetuoso, boludo. Es verdad que hay algo de eso de los 90, con para mí la diferencia fundamental es que gobernaba el peronismo, ¿no? No estaba el peronismo. Había un cierto peronismo de oposición, pero era el peronismo el que gobernaba con respecto a ahora. Yo no me queda claro cuando hablan de política y no política, qué es hacer política y qué no es hacer política. Es verdad que hay pocas voces, es verdad. Yo, por ejemplo, esto de Cristina, tengo en claro todos los pactos, otras informaciones que capaz que tampoco vimos al aire, es que sabemos, pero la veo como una de las principales dirigentes que sale a hablar de lo que está pasando, junto con otros, obviamente no es la única, y veo muchos guardaditos y callados y viendo cómo se acomodan. Eso es una realidad tangible. El tema sindical, bueno, la ruptura de Pablo Moyano ya te marca las diferencias que hay adentro. Me da la impresión de que se empezó fuerte dentro de lo combativo con palos generales, apenas asumió Milei. Enseguida, y después efectivamente se fue todo diluyendo. Creo que en gran parte tiene que ver con que el gobierno está manejando bien el tema comunicativo y la batalla cultural, como lo marca cualquier encuesta. Están en los mismos niveles que cuando asumió. Mejor. O parecido. Está bien. Entonces, y nosotros también es muy difícil romper jugamos. todo si hay una mitad de una población que banca al gobierno. Sí. No es fácil. Totalmente, pero además, y ya para ir cerrando, la CGT salió fuerte, metió 2 paros generales en el verano, Sí. o entre el verano y el otoño, pero consiguió lo que quería. Sí. En la justicia está frenado todo el capítulo laboral del DNU 70. Sí. Y, por ejemplo, Pichetto le trabó con palazo, como yo le decía, la reforma sindical que pretendía Tetaz. Con lo cual, aquellos que más o menos se paran y pueden defender lo suyo, después frenan la ofensiva en contra del gobierno. Les voy a leer nada más los datos de una encuesta de la consultora Tendencias, que está vinculada al FIT, al Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y lo que dice es que la imagen positiva de la gestión de Milei subió del 36,1 al 45,2 entre agosto y octubre. ¿Se acuerdan que había habido un bajón muy fuerte? Sí. Que fue cuando justamente vetó el aumento a los jubilados, cuando... Con las universidades, tema universidades. Lo de la universidad fue por ahí un tiempito después, pero en agosto sufrió un golpe de imagen muy fuerte Milei. Entonces llegó a bajar a 36,1 según esta consultora de izquierda, y ya está en 45,2 según la medición de octubre. Y entre las sensaciones que midió en el público esta consultora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, lo que encuentra es que en el público crece la esperanza del 41,8% de agosto al 47,4% en noviembre, decrecen la preocupación del 20,7% al 16,7%, la incertidumbre del 15,8% al 13,7%. Entonces empieza a haber este tipo de percepciones, y yo recalco que lo hizo una consultora de izquierda porque es fácil desde un costado trotskista denunciar todos los desfalcos de este gobierno, y sin embargo está diciendo, che, a pesar de esto, al chabón no le está yendo tan mal como debería. No, claro. Y eso es lo que también hace que, bueno, cada cual calcule su posición en el tablero. Es malo. O sea, la cuenta es como le va bien, ¿para qué le voy a andar pegando? Si el tipo hacen esa es cuenta, ganador, claro que si el tipo es ganador, y ¿cómo del otro lado hay ¿para qué me voy a reproches a meter? eso, Y sí. Ay. Y sí. Sí, porque uno no tiene... El jueves hay una paro y movilización, ¿no? Sí, algunos paran. Algunos paran. ¿Y para qué? ¿Con qué consigna? ¿Con qué hacemos con eso? Bueno, pero para mí es eso, ir de menor a mayor. O sea, te diste un recontraporrazo político y hay que reconstruir. Y sí, el paro sabe a poco, la movilización puede saber a poco, pero hay que empezar de nuevo, ¿eh? Sí. Y se construye de abajo hacia arriba. Esa es una de las máximas con las que crecimos en política siempre. El problema es que nos acostumbramos a que desde arriba nos dijeran para dónde había que ir. Y ahora me parece que arriba se quedaron sin respuestas, y las preguntas que hay arriba son cortas. Son preguntas de corto plazo. Sí. De cómo acuerdo para que tal ley no salga. Bueno, hay que ir el jueves entonces. Sí, está bien. Gracias, Dipi. Son las